Bueno, le basta que yo les diga que nosotros partimos definiendo que los riesgos naturales no son naturales, ¿no? Que los riesgos naturales son socialmente construidos, ¿no? Y que no hay riesgos naturales, no hay efectivamente desastres, sino van acompañados de una construcción de una vulnerabilidad social, que es efectivamente lo que nos interesa investigar a nosotros. Nosotros no estamos interesados en los aspectos geofísicos, por lo tanto, ¿no? Estamos interesados en los aspectos sociales y, como les mencionaba, sociopolíticos, ¿no? Que para nosotros son realmente relevantes a la hora de definir estos desastres, ¿no? Por lo tanto, también debo aclararles que dentro de los modelos de análisis que nosotros estamos siguiendo, básicamente estamos trabajando con Susan Catter de la Universidad Carolina del Norte, que se ha especializado en el tema y que plantea principalmente, ¿no?, que los recursos naturales están absolutamente precedidos por condiciones antecedentes, perdón, los desastres naturales, ¿no?, que los eventos, como ustedes pueden observar acá, ¿no?, ocurren muy posteriormente, ¿no?, y que el significado de un evento extremo de la naturaleza, por ejemplo, o de una amenaza extrema de la naturaleza, va a tener unos significados como para transformarse en desastre solamente dependiendo de la capacidad de enfrentamiento, la coping, ¿no?, o la respuesta que puede tener la sociedad post-evento. Si esa respuesta es capaz de dar cuenta y desarrollar una suficiente capacidad de absorción, es posible que efectivamente este evento extremo de la naturaleza no tenga repercusiones mayores. Hay muchos estudios sobre esto, ¿no? En realidad, los desastres naturales, como no son naturales, representan cabalmente la composición social de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Hay un reciente estudio hecho por 2 economistas internacionales que dan cuenta de los muertos en desastres naturales durante los últimos años. Y por supuesto, nadie podría extrañar que la mayor cantidad de personas que han perdido todo son los más pobres de los países pobres, ¿no? Inmediatamente ustedes pueden darse cuenta entonces qué quiero decir cuando hablo que los desastres naturales no son naturales, ¿no? La capacidad de absorción de la sociedad, que tiene que ver con la existencia de capital social, que tiene que ver con la existencia de estructuras de recuperación, de absorción, de distribución del riesgo, ¿no?, determinan principalmente la capacidad de resiliencia y, más que nada, lo que llamamos la capacidad de adaptación, ¿no? Por supuesto que sobre capacidad de adaptación podríamos también hablar mucho, pero lo más importante es que esta capacidad de adaptación respecto, por ejemplo, a los riesgos naturales, tiene que ver principalmente con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, en el caso nuestro, la definición operativa nuestra, es que la vulnerabilidad se construye socialmente, ¿no? Que las sociedades o los grupos sociales son más o menos vulnerables dependiendo de ciertos factores, entre los cuales está la educación, el género, la clase, el grupo socioeconómico al cual pertenece. En otras palabras, cuando llueve abundantemente, no todos nos mojamos iguales, ¿no? Y cuando hay un terremoto o un maremoto, no todos los destruimos de la misma manera. Y tampoco no todos tenemos la misma capacidad de absorción y de recuperación respecto a ese evento, ¿no? O sea, en otras palabras, como en todas las cosas de la geografía contemporánea y social, hay ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, nos tenemos que hacer cargo de esto, de las grandes diferenciaciones sociales que existen en términos de vulnerabilidad, pero también muy relevantemente de las grandes diferencias que existen en capacidad de adaptación, definida la capacidad de adaptación principalmente como la capacidad de aprendizaje. ¿Cuánto aprendemos como sociedad? O los hechos que nos ocurren son tomados como algo sobrenatural, como algo excepcional, como algo que no interpreta finalmente la conducta social, sino que termina transformándose en una anécdota. O por el contrario, de cada una de las experiencias frente a las amenazas naturales, va surgiendo un nuevo planteamiento social, una nueva manera de ver las cosas hacia el futuro, destinado a prevenir los eventos, por ejemplo, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de preparación, la capacidad de organización para enfrentar estos eventos. Si no conseguimos aquello, o sea, si nuevamente en el próximo evento vamos a partir de cero, no hemos aprendido nada. Y por supuesto que la educación aquí es un hecho importante. Ustedes se podrían preguntar cuánto se ha modificado la educación después del grande desastre que ha habido en el país. Si no se ha modificado sustancialmente, no esperemos aprender nada. Por eso que les repito el rol fundamental de quienes enseñan, ¿no?, frente a esta cuestión. Vamos a ver un poquito más si tenemos tiempo hoy, ¿no? Primer desafío importante, el cambio climático, ¿no? Claro, pero el cambio climático como sistema geográfico
¿no? Como ustedes pueden observar, ni remotamente tiene que ver con los cambios de estructura química de la atmósfera, ¿no? Evidentemente que el cambio climático para nosotros tiene que ver esencialmente con los cambios de los usos y coberturas del suelo. Y eso es una decisión geográfica en el territorio espacial, como aquí también lo planteaste tú, o sea, la organización del territorio regional, ¿no es cierto?, como un hecho mayor. Yo preguntaría, ¿y los PROT de qué manera tienen en cuenta el cambio climático? Pero de ninguna manera. Forma parte de la absoluta ignorancia geográfica de nuestros empleados públicos en el país, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo van a considerar este tipo de cuestiones que son fundamentales para poder entender los escenarios futuros del desarrollo? Pero claro, hay una invitación permanente a estudiar cada una de estas interfaces, las oceánicas, las continentales, los bosques, los glaciares, los hielos, las ciudades, los usos de la energía, etc. Lleno de preguntas. Ustedes se pueden preguntar cuánto de esto estamos enseñando para el desarrollo futuro de nuestro país y esencialmente para los riesgos asociados al cambio climático. El desierto, ¿no? El desierto conocido en su máxima expresión, nada de agua, nada de vegetación, nada de vida prácticamente. Sí, pero el desierto más árido del mundo, llamado desierto de Atacama, es al mismo tiempo el sitio de la mayor inversión minera del mundo. 105.000 millones de dólares se están invirtiendo en este momento en el desierto de Atacama, en proyectos mineros. Es la más grande inversión por superficie que está teniendo lugar en el mundo. Faltan 140.000 nuevos empleados altamente capacitados. ¿De dónde los vamos a sacar? Si es que quisiéramos obtener algún beneficio del desarrollo minero en el norte del país, en medio del desierto más árido del mundo. Pero fíjense ustedes, este es el mismo desierto más árido del mundo los últimos 2 veranos. Estas fotografías están tomadas en el mes de enero del año pasado. Ustedes podrían pensar que estamos en la Patagonia. No, estamos en los nevados del Putre. Estamos en la parte más alta del desierto de Atacama y hemos tenido las lluvias, 40 días de lluvia seguidos en el desierto de Atacama. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa esto? Entonces el cambio climático del cual hablaban los teóricos de que iba a aumentar la temperatura podría ser exactamente al revés. Y lo que está aumentando son las nevaciones y la baja temperatura. Por ejemplo, no tenemos respuesta frente a este tipo de cuestiones. ¿Y qué va a pasar con los hielos? ¿Y qué va a pasar con los pastizales? ¿Y qué va a pasar principalmente con los pastores de los ganados auquénidos que viven a nuestras comunidades indígenas del altiplano? ¿No? ¿Qué va a pasar con la gente que maneja todo el ganado de la cercanía? ¿No? Que, como también lo planteó Mireia, es que ya están todos viejos. Es que ya no nos queda nadie que se haga cargo del altiplano y de los animales, ni mucho menos de la capacidad social de aprendizaje para poder que las generaciones futuras tengan un entorno diferente. Así que no está quedando nadie en nuestros territorios extremos o en nuestros paisajes más sensibles, por ejemplo, el altiplano del norte. ¿Y qué hemos dicho nosotros respecto a esto, como profesores de geografía? ¿Qué hemos dicho a la sociedad? De que las cosas no pueden funcionar de esa manera, ¿no? Por supuesto que probablemente muy poco. Esto es en marzo de este año. Esta es la quebrada de Camiña, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí un habitante local de origen aymara en la comunidad de Camiña, en la naciente de la comunidad de Camiña, y miren ustedes el tamaño de las rocas, varias veces la altura de la persona, que se han arrastrado en una quebrada pequeña, que probablemente no tiene más allá de 5 kilómetros o 10 kilómetros de largo, en lluvias inusitadas que han descendido por las quebradas, ocasionando, como siempre, la tragedia sobre los hogares, sobre las familias, sobre la falta de conectividad, etc. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está lloviendo en el extremo de la montaña del desierto de Atacama? ¿No? ¿Cuál ha sido la respuesta que ustedes han escuchado respecto a esto? Pues ya ha pasado completamente de moda porque la gente que allí vive son pocos, son indígenas y son pobres. ¿Y a qué le importa entonces la suerte de estas comunidades? ¿No? Por supuesto que es una pregunta importante. Y cuando ustedes van a los estudios más recientes de cambio climático, aparecen 2 cuestiones que son importantes, ¿no? Y que tienen que ver con la teoría del tipping point, o si ustedes prefieren, llamados también los puntos de inflexión, ¿no? De los sistemas naturales, ¿no? Una cuestión que yo diría está absolutamente en discusión es el comportamiento del fenómeno Niño, principalmente respecto a la altitud y frecuencia y la intercalación con el fenómeno La Niña y lo que significa la transformación eventual de la costa del Pacífico que vaya a Chile en una masa de aire frío, en una masa de agua subantártica permanente con fenómeno La Niña y por lo tanto con sequía sobre Chile central, como ustedes lo están viviendo en estos últimos años, y de lluvias abundantes en el altiplano, ¿no?
O por otro lado, probablemente del corrimiento del fenómeno Niño hacia el centro del Pacífico, con todos los efectos que podría tener sobre el comportamiento de los climas de Sudamérica. Y el otro factor tremendamente importante es el comportamiento del Amazonas, ¿no? Hay una idea de que un incremento de 0,4 grados en la temperatura durante los próximos 10 años en la cuenca del Amazonas significa el desaparecimiento del 40% de la masa vegetal. ¿Qué pasa si desaparece el 40% en la generación de las masas de aire que finalmente terminan afectando a nuestro continente? No sabemos nada respecto a esto, ¿no? Pero sí tenemos certeza que es una de las regiones de tipping point que nos debieran preocupar mayormente. Aquí ustedes tienen la situación representada para poder entender la ocurrencia de las inundaciones de este último verano, de este último mes de marzo en el altiplano, ¿no? Efectivamente, como ustedes pueden observar, la climatología del continente sudamericano está básicamente comandado por la alta presión del Pacífico, por la alta presión del Atlántico, por la baja del Chaco, por la convergencia intertropical, ¿no? Y también por el comportamiento de las altas presiones del Atlántico Norte. Pero vean ustedes, esto es un día cualquiera, una imagen satelital de un día cualquiera. Observen cómo todos estos fenómenos están perfectamente relacionados, ¿no? Ninguno de ellos está separado de lo que sucede en la cuenca del Amazonas, por ejemplo, en términos de evaporación de la masa vegetal y la convección y la formación de nubes de altura. Va a tener tremenda influencia porque se van a desplazar, por ejemplo, por el sector de la vertiente oriental de la cordillera y van a vincularse eventualmente con los sistemas frontales de la parte sur del continente. Entonces, toda esta geografía de la climatología del cambio es poco conocida por nosotros y por lo tanto no tenemos capacidad predictiva. No sabíamos que 2 días antes de las inundaciones de las quebradas del altiplano habían ocurrido inundaciones en Río de Janeiro y Sao Paulo. No teníamos idea que eran las mismas masas de aire que se desplazaban. Como tampoco sabíamos que las masas de aire frío y las ondas polares que han afectado al continente llegaban hasta la cuenca del Amazonas, después de haber pasado por Coyhaique y por supuesto por Chillán. Nada de esto lo hemos sabido, ¿no? Lo que quiere decir que no sabemos nada de climatología, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a entender todo el proceso de cambio? Y esta es la situación exacta del día 12 de marzo, el día de las inundaciones, ¿no? Y fíjense ustedes lo que pasaba el día de las inundaciones de las quebradas, ¿no? Teníamos en primer lugar estas manchitas azules que aparecen aquí, son las originadas todas sobre la cuenca del Amazonas, son por supuesto las masas de aire más convectivas y por lo tanto se elevan a mayor altura y alcanzan menores temperaturas, son las masas de aire más frías de altura, ¿no? Y fíjense ustedes que estaban expandidas por la cuenca del Amazonas, se habían desplazado al sur y habían conformado la convergencia intertropical, habían conformado una verdadera diagonal, y la otra de las ramas se había desplazado por el sector oriente de la cordillera de los Andes, y aquí aparecían esas pequeñas manchitas azules ahí, que son las que finalmente van a explicar la ocurrencia de los aluviones de las quebradas del altiplano del norte chileno, ¿no? Entonces, observen toda la complejidad y dinámica de la atmósfera y eventualmente el efecto de los cambios de cobertura, por ejemplo, la deforestación amazónica, sobre el comportamiento climático y de qué manera eso va a afectar el comportamiento de los climas de la cordillera de los Andes y de Sudamérica. Ustedes comprenderán que en gran medida la manera en que se comporte el sistema del monzón amazónico respecto a la alta del Pacífico y al fenómeno Niño o la Niña son cuestiones extraordinariamente críticas para el clima de Sudamérica. ¿Por qué no se enseña esto? Ah, no, porque el clima argentino pertenece a los argentinos. El clima de los chilenos pertenece a los chilenos y el brasileño a los brasileños. ¿Pero qué es esto? ¿No? Es impresionante. O sea, fíjense ustedes la fragmentación del conocimiento en aras de intereses geopolíticos anticuados. ¿No? Que somos un mismo continente, sometidos a los mismos fenómenos. ¿O ustedes pensaban que las masas de aire necesitaban pasaporte? ¿No? ¿Se fijan? ¿Y por qué no se enseña nada de esto? Bueno, porque somos chilenos, porque somos argentinos, somos brasileños, uruguayos. ¿Qué nos interesa saber de los demás? ¿Será suficiente como respecto al mundo global? Creo que no. No, bueno, a mí la situación de ese día ya se nos planteó. ¿No? Estoy por otro lado. Segundo riesgo natural. El maremoto de Chile del 27 de febrero. Es uno de los hechos de mayor connotación social. Los maremotos no son para todos iguales. Fíjense ustedes que estos son los el mapa de
de la zona establecida como de riesgo de tsunami, ¿no? Esto es en la costa de Talcahuano, riesgo de tsunami. No fue afectada por el tsunami, ¿no? Nuestros amigos de la Universidad Católica saben mejor que nosotros por qué no. Porque, claro, lógicamente las olas de tsunami se concentraron en el sector de acá, no afectaron esta zona por la disposición del oleaje. Pero fíjense ustedes que esta zona tenía riesgo de inundación, riesgo de anegamiento. O sea, esta es una zona absolutamente planificada como zona de riesgo. Y los colores que aparecen ahí son lo que nosotros hacemos con las zonas de riesgo. O sea, en los planos reguladores, los instrumentos que representan el bien público, creados por servidores públicos, sobre la base del conocimiento científico acumulado, con discusión social, colocaron en la zona de inundación poblaciones, industrias, caminos, plataformas logísticas, bases navales, submarinos. ¿No será como un caso? ¿No será como un desconocimiento demasiado grande? ¿Podemos seguir actuando de esta misma manera? La respuesta no la tengo yo. Se la voy a traspasar a ustedes como pregunta. Pero sí les puedo anticipar que debe ser una respuesta difícil. Debe ser una respuesta que represente intereses políticos, económicos, culturales, sociales. Difícil. Porque ninguno de nosotros actúa estúpidamente. Es un problema social. Fíjense ustedes que un problema social por lo siguiente antecedentes relevantes. Miren ustedes, ¿qué les parece la ocupación de Concepción Talcahuano? En verde, la manera en que fueron ocupándose las áreas bajo riesgo de tsunami. ¿Pero cómo es posible? O sea, partimos en el año 55, teníamos esta superficie ocupada urbanamente en áreas de riesgo de tsunami. Miren ustedes lo que teníamos en el año 2011. O sea, podríamos decir que sistemáticamente fuimos ocupando las áreas de riesgo de tsunami. ¿Cómo es posible que hagamos eso? Y que nadie diga nada. ¿No? ¿Tiene que haber una explicación? La explicación lamentablemente social. ¿No? La explicación está acá. Miren ustedes, estos son los 5 grupos socioeconómicos de Chile, los más ricos a los más pobres. Miren ustedes la proporción de hogares que viven en el área de Talcahuano según composición socioeconómica en áreas de riesgo. Estos son los más ricos, casi nada. Estos son los más pobres. O sea, si ustedes quieren vivir en un área de riesgo, lo primero que tienen que hacer es ser pobres. Y eso no es un fenómeno natural. ¿No? Y por supuesto que también tienen que, por lo tanto, estar mal ubicados. Tienen que estar ubicados en un área expuesta. Tienen que tener estructuras sociales débiles. No deben tener influencia política. Ni tampoco deben tener ninguna capacidad de reconstrucción. Para que el papá Estado venga a resolver el problema. Haciendo uso de sus preferencias políticas. ¿No? Por lo tanto, nada más sociopolítico que un tsunami. Por supuesto que esto no solamente ocurre en Chile. Ustedes pueden observar y leer lo que ha ocurrido en Indonesia, en Japón. En Japón acaba de salir un informe que la mayor parte de los afectados por el tsunami eran inmigrantes que estaban colocados exactamente en los sitios más baratos. En la última revista de Environmental Justice aparece este artículo, en que analiza quiénes fueron realmente los que murieron en Japón. Muy pocos japoneses. Y muchos viejos. Lo que planteó la Mireya es dramático. El 50% de las personas, el 50% del esfuerzo de las patrullas de rescate después del gran tsunami de Japón estaba destinado a evitar que la gente se suicidara. Los viejos se preguntaban, ¿y para qué seguir viviendo? Si he perdido la casa, he perdido la familia, he perdido todo. Y además, ¿qué sentido tenga que yo me comprometa en la etapa de reconstrucción? Si estoy viejo. Y se morían porque no comían ni bebían agua.
Esto es dramático. O sea, cuando estamos hablando de un cambio demográfico, por favor piensen en el sentido humano de lo que estamos hablando. No son cifras, somos nosotros los protagonistas. Y esa es la obligación de la geografía, una geografía humanista, una geografía que sea capaz justamente de denunciar las injusticias y plantear la sensibilidad necesaria para enfrentar los temas del futuro. Santiago, 7 millones de habitantes según el último censo, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden vivir 7 millones de personas en una cuenca cerrada? 1.300.000 vehículos, gran logro. ¿Cómo va a ser un gran logro si tenemos 2.800 muertos por contaminación atmosférica al año? Nuevamente la pregunta sería, ¿y quiénes se mueren? Ah, no, si los que se mueren son los pobres. Ah. ¿Y quiénes contaminan? Los ricos. Ah. Interesante, ¿no? Fíjense ustedes cómo se construye el riesgo, ¿no? Y detrás de esto hay riesgos públicos. El crecimiento de Santiago, ustedes lo ven, ¿no? Miren la cantidad de hectáreas ocupadas durante los últimos años, hacia los sitios más vulnerables, hacia el piedemonte andino por un lado, hacia los llanos de inundaciones del sector poniente. O sea, no cualquier cosa se ubica o se expone a la gente. Miren la distribución de la contaminación atmosférica en Santiago. En color verde, las menores acumulaciones de material particulado. En color rojo, las mayores concentraciones de material particulado. Y aquí la condición socioeconómica de la población, miren qué interesante. Lo verde coincide con lo azul. Claro, lo azul son los ricos de la ciudad, ¿no? Y lo rojo, ¿no?, donde se producen las mayores concentraciones de contaminantes, coincide con los manchones rojos de los más pobres de la ciudad. O sea, la climatología urbana, de la cual mi destacado amigo Raúl Mícar ha investigado muchos años de su vida en Mendoza, la famosa climatología urbana es lo menos natural que hay. Dicho de otra manera, no pertenece a la geografía física, pertenece a la geografía social. Dime dónde vive y te diré qué contaminación respirará. Y más aún, te puedo anticipar cuántos años vas a vivir. Y hasta de qué vas a morir. ¿Qué más determinista que aquello? Y fíjense ustedes, para que vean que no estoy diciendo nada extraordinario, en el sector izquierdo de los mapas, este es un día de máxima contaminación en Santiago por material particulado. En azul, esta es la comuna de Las Condes y esta es, por supuesto, la comuna de Cerro Navia y el Bosque o Cerrillo. El sector pobre de la ciudad, el sector rico de la ciudad. Aquí hay exactamente 1/4 de contaminación del aire por material particulado del que hay en el sector poniente. Y aquí están las temperaturas urbanas de la ciudad, ¿no?, que la hemos registrado nosotros, con nuestros alumnos, con nuestros recursos, con nuestros instrumentos, ¿no?, como se hace la investigación en los países pobres como nosotros, ¿no? Y fíjense ustedes lo que aparece: una gran masa de aire frío y una isla de calor urbano. Y con eso es suficiente para que haya un gris y desplazamiento de las masas de aire contaminadas desde el sector oriente al sector poniente, que se ve representado acá en la distribución de material particulado. Eso se llama, en ecología política, se llama translocación de las externalidades. O sea, yo me quedo con los beneficios del medio ambiente y los beneficios se los traslado a los más pobres. Injusticia ambiental, tremenda. ¿Qué estamos haciendo respecto a esto? ¿No? Nada. El ritual anual de la contaminación atmosférica, carente de todo sentido social. Difícil, ¿no? La respuesta más importante son las áreas verdes. Ustedes han visto las cifras de áreas verdes en Santiago, ¿no? Aquí las tienen las últimas que yo he podido recopilar. Un habitante en la comuna de Vitacura, la comuna más rica de Chile, tiene 18,3 metros cuadrados de áreas verdes, ¿no? Un habitante de la comuna Pedro Aguirre Cerro, la más pobre de Santiago, tiene 1,2 metros cuadrados, ¿no? Había unas investigaciones de Puente Alto y la comuna del Bosque de Santiago, una de las comunas con más vulnerabilidad social, que hablan de 30 centímetros de área verde por habitante. ¿Cuál es la razón por la cual una persona que vive en Vitacura tiene 12,3 metros por habitante? O La Reina tiene 10 metros por habitante, y otro que vive en una población, en una comuna más pobre, tiene 30 centímetros. ¿Qué explicación le pueden dar ustedes a los niños de estas comunas, por ejemplo?
¿Por qué las inversiones mayores en bienes públicos, plazas, jardines, áreas verdes, parques, se hacen en las comunas ricas y no en las comunas pobres, las más afectadas por la contaminación? ¿Cuál es la razón? Si ustedes me dicen que es que porque son negros, ya, entonces quiere decir que somos una sociedad racista. Y si ustedes me dicen que es porque son pobres, entonces quiere decir que somos una sociedad clasista. Pero digámoslo, porque si no lo decimos, la gente va a creer que esto depende de la climatología. ¿Y qué pasaría si a alguien le interesara que la gente creyera que depende de la climatología? ¿O del cambio climático? Entonces nunca va a tener ningún sustento social ni político para hacer los cambios. La geografía es un instrumento de cambio. Pero también la geografía puede ser tan neutra que no sirva para nada. ¿Qué geografía quieren ustedes? Eso se llama ecología política. Y les advierto que no es un discurso fácil. Hay que hacer investigación para poder llegar a estas conclusiones y sostenerlas con dignidad. Miren ustedes la comuna de Peñalolén, una de las comunas más mezcladas socialmente de Santiago. Ahí está la área verde de Peñalolén. Unos sectores concentran áreas verdes, ustedes pueden ver, y otros sectores no tienen áreas verdes. ¿Por qué será que una misma comuna tiene dos realidades tan diferentes? Si ustedes quieren saber la explicación, aquí está la explicación. Las áreas verdes pertenecen a los condominios de la gente rica. Y las áreas sin vegetación corresponden a las poblaciones sociales de la gente pobre. Dentro de la misma comuna. Con un alcalde que quiere ser presidente de la República. Pero si no ha sido capaz de solucionar ni siquiera los problemas de su vecindario, ¿cómo va a pretender resolver los problemas del país? Ya estamos cansados de presidentes que creen ser capaces de algo. ¿No? Si hay que tener dedos para el piano. ¿Vieron ustedes lo que sucede? Esto es muy interesante, ¿no? Estas son las quebradas que han causado las inundaciones en Santiago. Fíjense que aquí están las quebradas que bajan del Piedemonte andino. En color azul, los sectores más ricos de la comuna. En color amarillo, los sectores más pobres de la comuna. Y en rojo, las medidas de mitigación contra las inundaciones. Si ustedes ven alguna coincidencia entre medidas de mitigación y distribución de la población más rica, quiere decir que las medidas de mitigación están puestas en función de la clase social. O sea, quiere decir que los ricos de inundación tienen clase social. ¿Y ustedes tenían alguna duda al respecto? No, pero es que esto me lo decían en hidrología. Pero es una cuestión didáctica. Y el famoso, este es uno de los tantos esteros o quebradas que baja Santiago. Miren cómo se comporta, es un auténtico. Si el viejo Marx se enterara de esto, él aplaudiría rabiar. ¿Por qué ya lo dijo? Que la geografía física para la naturaleza es una construcción social. ¿No? Dice usted que aquí baja el río, aquí baja la quebrada, ¿no? Y cuando pasa por el ABC1, o sea, por la gente rica, está así. Aquí hay una vivienda, aquí hay unas protecciones, hay unos diques, hay unas piscinas de decantación. Vean ustedes las piscinas de decantación para evitar el crecimiento súbito y la acumulación de sedimentos, favorecer la acumulación de sedimentos. Y algo pasa aquí. Aquí se interrumpe todo. Aquí termina toda la zona de mitigación. Y ese punto está por acá. ¿Y qué pasó? Porque este río, que comenzó comportándose tan bien, ¿no? En algún momento cambió toda su estructura porque pasó a otro sector social, claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, pasó por la población de grupo D, pobres. Las casas Chuy, aquí están, ¿no? Y las casas, cuando pasó este río por las casas Chuy, desaparecieron todas las obras de mitigación y protección. El río volvió la quebrada volvió a su estado de naturaleza y por lo tanto a desbordarse cada vez que quería. ¿Por qué? Porque este río cambió su comportamiento y se transformó de un lecho natural que ocurría en el piedemonte de la cordillera a un lecho con una tremenda capacidad de inundación y destrucción. Porque es clasista. Difícil aceptarlo. Santiago, frente a otro hecho que apareció en la prensa y ha sido ocultado, ¿no? Yo en un foro me atreví a plantear esto
Inmediatamente una persona, representante del gobierno, conversó conmigo después de la conferencia para decirme que no me sumara al alarmismo de esta campaña. ¿No? ¿Y cuál es el alarmismo de esta campaña? Tiene que ver con que hay una coincidencia de que Santiago, en su sector oriente, es transcurrido por una falla muy importante llamada falla de San Ramón. Y que consecuentemente, después de 10.000 años de haber sido activa, o de haber estado activa por última vez, es altamente probable esperar un evento significativo de tipo sísmico, de importancia, que implique un movimiento de esta falla. Miren qué interesante. En vez de generar un proceso de aprendizaje social colectivo para prepararse para este evento, la tarea consiste en ocultar el hecho, en desacreditar a los que se atreven a plantearlo, en acusarlo de estar generando pánico. Interesante, ¿no? La manera. Entonces, claro, cuando hablamos de que los PROD no tienen geografía, es que no interesa que lo tengan. Entonces, claro, cuando ustedes ven la falla de San Ramón, ¿no? Y la ven pasar por la comuna de Los Condes, miren, aquí va la falla, ahí está la línea. Aquí miren las zonas densas por las cuales está prácticamente circulando. Y observen cómo acá, en estos cerros, como Cerro Caranza, Cerro Apoquinto, ¿no? Miren ustedes cómo se ha ido produciendo el poblamiento durante los últimos años. Circunstancia que esto es sumamente conocido. Lo que pasa es que detrás de esto están las principales especulaciones inmobiliarias. Y parte importante del negocio consiste en que ustedes no se enteren que todo es riesgoso. Porque eso efectivamente, como me decía el representante del gobierno, afecta a la plusvalía de los terrenos. ¿Y cuánto vale la vida humana en esta discusión? Pregúntense ustedes. Cuando pasa por la comuna de La Reina, es dramático, ¿no? Aquí va la línea de falla y aquí está el reactor nuclear. ¿Qué es esto? ¿Ustedes han leído las crónicas de lo que hicieron los encargados del reactor nuclear la noche del 27 de febrero? ¿Saben lo que hacían? Rezaban. ¿Y qué otra cosa iban a hacer? ¿Qué hace el reactor nuclear al lado de una línea de falla? Y por supuesto que hay un colegio aquí, Colegio Los Dominicos, ¿no? Acá está el hospital militar, uno de los más importantes centros médicos del país. Por supuesto, cuando uno lee la descripción de la estructura, dicen que se han puesto los mayores ingenios, los mayores esfuerzos destinados a construir unos cimientos móviles que van a reaccionar semejantemente. Yo me imagino explicándole todo hasta a los enfermos, ¿no? Diciendo, no se muevan de sus camas, que este hospital no se va a caer. O por el contrario, va a haber una situación de pánico generalizado. Pero más que eso, ¿qué hace un hospital en una línea de falla? Si hay tantos otros lugares donde hay una línea de falla. No lo tenemos resuelto. Cuando pasa por la comuna de Peñalolén, ¿no? Aquí va la línea de falla. Miren ustedes la cantidad de población social. Entonces, cuando ustedes ven la manera que creció la ciudad de Santiago durante los últimos años, aquí tenemos el límite del 2012, y vemos cómo va gradualmente ocupando los sitios de mayor riesgo, ¿no? Podemos observar también en color azul los grupos ricos, en color amarillo los grupos más pobres o de clase media y media baja. E incluso esto, por supuesto, hay un error, aquí solamente una pequeña área ocupada por la avenida Colón en la parte alta, ¿no? De gente más pobre. Ahí va la línea de falla. Pero no solo eso, sí, no solo eso, termino siguiendo. No solo eso. Esta es la línea de falla y este es el buffer que construyeron los geofísicos de 500 metros entre la línea de falla. Perdón, de 300 metros. Yo les pregunté, ¿y por qué fijaron este buffer de 300 metros y lo hicieron de 500? Ah, no, porque es una primera aproximación. Porque si lo hacemos de 500, abarcamos el doble del área urbana. O sea, ¿qué nivel de cientificismo tiene este buffer? Ninguno. ¿No? Pero fíjense ustedes qué interesante. La misma zona de riesgo sísmico, en este caso en el sector oriente de Santiago,
donde vive ni más ni menos que la élite del país. Lo cual desmentiría cabalmente el hecho de que efectivamente la clase social por sí misma lo vaya a explicar. Claro, después teníamos que hablar de la capacidad de recuperación y resistencia. ¿No es cierto? O reconstrucción. No voy a contar aquí la historia de la aldea, que usted lo conoce, ¿no? Pero lo curioso es que esta zona es exactamente la misma zona afectada por los aluviones y por las remociones más sensibles. ¿Cómo? Rocuán en Concepción, que era la misma zona que se inundó el año 86, el 87 y ahora se inundó con el tsunami. O sea, ¿cuánto aprendemos? ¿No? Bueno, para terminar, miren, quería yo, alguien habló aquí de Chaitén, que otra de las zonas que nosotros estamos estudiando, ¿no? Ustedes se pueden preguntar, ¿qué hace este centro poblado al lado de esto? ¿No? Fíjense la pequeña dimensión del hecho humano respecto a la grandiosa dimensión del hecho natural. ¿No? ¿Por qué está ahí? Nunca debió estar ahí. Pero peor que eso es haber evacuado a la gente, haberla llevado hacia ninguna parte y posteriormente permitirle que regrese al mismo sitio. ¿Cómo se puede hacer una cosa así? Es un ejemplo, yo lo tengo que presentar la próxima semana en Quito. Es un ejemplo de lo que no se podría hacer por ningún motivo. ¿No? Y más aún, yo diría que agravó los problemas tremendamente. ¿No? Fíjense ustedes, aquí está una representación, aquí viene el río, antes de la erupción volcánica, y miren ustedes el curso que adquirió una vez que se encontró con que su lecho estaba tapado por la ceniza, y como ustedes saben, pasó por el centro de la ciudad. ¿No? ¿Qué más evidencia de riesgo natural que esto? ¿No? Y miren ustedes lo que pasó. ¿No? Ustedes han visto seguramente esta imagen muchas veces. El río encontró su curso colmatado. ¿Había tiempo para limpiar el cauce del río y evitar la colmatación? Los dejo a ustedes que lo juzguen. Porque si lo hubiese, sería un hecho criminal. Que tendría que estar en la justicia. Parece que es preferible echarle la culpa al volcán. No se puede defender. ¿No? Y pues, miren ustedes lo que ocurrió. Bueno, pero esto es lo interesante, ¿no? Perdón. Lo interesante era ver, esto ya es una imagen actual, ¿no? Y ahora la principal diferencia es que tenemos un Chaitén rico y un Chaitén pobre. En el Chaitén rico, al norte del río, viven los que pueden, en medio de los bosques, y en el Chaitén pobre viven los que se consiguen una casa con el alcalde. ¿Dónde? En la zona más riesgosa. ¿Y qué es el informe de riesgo? Que no se puede ocupar Chaitén. ¿Y cómo compatibilizamos que no se puede ocupar debido al riesgo con la ocupación? Solamente por razones políticas. Para ser reelegido el alcalde le interesa dar casas. Las casas que están abandonadas se las da a alguna familia que va a pedirlas. ¿Qué dice el gobierno? Nada, guarda absoluto silencio. ¿Y qué piensa la sociedad chilena respecto a esto? Nada, porque nada sabe. Necesitamos geografía. Pero se imaginan ustedes lo que significaría una sociedad empoderada geográficamente. Sería altamente peligroso. Bueno, hagámoslo peligroso. Bueno, quería terminar con esto. Miren. Es un estudio de percepción ambiental realizado en la comuna de Peñalolén por... debo decir una cosa importante que olvidé mencionar. Todo lo que yo he mostrado como imágenes y como producto de investigación ha sido hecho por nuestro laboratorio y nuestros estudiantes. De pre y posgrado. ¿No? O sea, nada de esto lo he hecho yo. Lo han hecho nuestros estudiantes. Miren, esta es una chica socióloga que se podrá dar nosotros de Concepción, por lo menos, ¿no? Marcela Salgado. Y lo que hizo ella fue tomar, ¿no?, los diferentes estados socioeconómicos de la comuna de Peñalolén y ver cómo representaba su medio ambiente. Estos son los niños más pobres de la comuna de Peñalolén y este es el medio ambiente que representa. No tengo tiempo de mostrarles toda la imagen, una secuencia de imágenes, pero solamente decirles que lo más importante en esta representación ambiental de los niños son las montañas deforestadas, ¿no?, la inexistencia del cielo, las casas grises, no hay colores,
un automóvil que circula por una calle congestionada y un perro, pero más importante que el perro es lo que aparece aquí, que tiene un letrero que dice excremento. ¿No? Ese es el medio ambiente, un niño de la comuna de Carolina, de los sectores pobres. Así se representa. Por supuesto que los otros son también niños del mismo sector pobre. Este niño lo único que representa en su medio ambiente es la basura. Su medio ambiente es basura. ¿No? ¿Qué es esto? Estos son los futuros ciudadanos que van a tomar decisiones. ¿De qué? ¿No? Estos son los niños de clase media que viven en edificios, que comienzan a ver colores. Perdón, me equivoqué ahí. Y estos, fíjense ustedes, son los niños de la clase alta. ¿No? Juegos. No un sol, dos soles iluminan sus vidas. ¿No? Flores, plazas de juego y muy importante, obras de arte, esculturas. ¿Cómo es posible esto? Niños de 9 a 12 años, de escuelas vecinas, de la misma comuna. ¿Qué los diferencia? ¿Por qué diferencia su medio ambiente? El clima, la orografía, la geografía física. ¿O no? Entonces quiero terminar con una cosita bien importante para acercarme. Cuando me enteré que usted era el estudiante de pedagogía, me pareció significativo saber qué estaban haciendo los japoneses para aumentar el nivel de conocimiento colectivo y prepararse para el próximo gran terremoto y tsunami de ese país. Porque yo pensaba, si no están haciendo nada, están sufriendo. No, me encontré que había 1000 papers escritos sobre el tema. Traté de averiguar cuántos papers había escrito sobre el tema en Chile. Ninguno. Educación y desastre. ¿Y con qué me encontré? Por ejemplo, este gráfico muy importante plantea no solo que el centro del objetivo educacional son los estudiantes, sino que el proceso de educación tiene 4 actores fundamentales. La escuela, obviamente, la familia, desde luego, la comunidad, muy importante, y el autoaprendizaje. Y el artículo planteaba entonces que si queremos educar a las personas frente a los desastres naturales, tenemos que usar estos 4 factores. Y por supuesto que cuando estábamos hablando de la educación de la comunidad, estábamos hablando de los vecindarios, y estábamos hablando de los organismos no gubernamentales, los organismos voluntarios, etc. Y cuando estábamos hablando de la escuela, estábamos hablando de los profesores y los amigos de la escuela. Y cuando estábamos hablando de la autoeducación, estábamos hablando de libros, internet, periódicos, y por supuesto, en el caso de la familia, de los padres y de los parientes. Fíjense una cosa importante. En este esquema, la escuela no es lo más importante en el proceso educativo. Podría ser que sea mucho más importante la familia, la comunidad o el autoaprendizaje. Por lo tanto, si ustedes quieren que los niños estén preparados para el próximo desastre, no necesitan hacer más simulacros. Necesitan enfatizar, por ejemplo, la conversación en el hogar de la familia. No necesitan más horas de clase. Necesitan comunidades sólidamente organizadas. ¿Se fijan? Si no comprendemos esto, podríamos estar haciendo unas tonteras. Entonces, estos son los resultados de investigación. 1600 entrevistas a estudiantes japoneses del lugar afectado por el tsunami. No por el último, por otro anterior. ¿No? Y aquí aparece la incidencia de cada uno de estos factores en las distintas etapas del proceso educativo. La percepción, la profundización o autoaprendizaje, ¿no? La preparación, principalmente la acción, la toma de acción frente a la comunidad y a la sociedad y a la familia, y por supuesto la difusión y diseminación de esos resultados. Cuando ustedes van a la percepción, sin duda la escuela es muy importante, ¿no? Pero cuando ustedes van a la profundización, es mucho más importante la familia y la comunidad. Y cuando ustedes van a la toma de acción, lo más importante es definitivamente la acción comunitaria, la presencia de organizaciones sociales sólidas. Cuando ustedes leen las entrevistas a los afectados por el maremoto,
y terremoto el 27 de febrero aparecen tal cual. Si le preguntan a la gente cuál fue el organismo más importante en la etapa de enfrentar el desastre y de enfrentar la reconstrucción, mencionan inmediatamente la Junta de Vecinos. La Iglesia. Nunca mencionaron el padre. Y por supuesto, jamás ha mencionado a Lenin. ¿No? Conclusión. Chillán tiene que ser una gran escuela de aquí. Y más aún si es especializada en la enseñanza. ¿Cuáles son las otras universidades públicas donde se forman los profesores de geografía? Que tenga la capacidad de tener este mensaje público. ¿Cuáles son? ¿Ustedes creen que la universidad privada va a tener este mensaje público? Pero si son con fines de lucro. No dejen pasar esto. ¿No? Ahora más aún que cuentan con la colaboración de nuestros colegas de Cuyo, que es una gran universidad en Argentina. No la dejen pasar. No miren más a Santiago, porque nosotros estamos hasta aquí con problemas. ¿No? Pero también háganse cargo de que en el proceso educacional contemporáneo la educación es la comunidad, la familia, la sociedad, no solamente la escuela. Y también háganse cargo que los desastres naturales no son naturales. Son producto de la vulnerabilidad social, y la vulnerabilidad social es una construcción cultural, política, económica, mucho más que la escala Richter que nos define. Gracias.